Así que vamos a iniciar esta tarde dando gracias. Y Iván, te voy a pedir que des gracias, por favor. Padre, gracias por permitirnos reunir el día de hoy. Háblanos, habla a nuestros corazones, edifica nuestras vidas y danos la guianza, Señor, para aprender a tomar buenas decisiones durante la semana, en cada momento de nuestras vidas, y que más que oidores y aún más que oidores olvidadizos podamos poder practicar, poder vivir esto que estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iván. Amén. El privilegio de vivir lo que es ser amor es de lo que se trata la palabra que nos tiene ocupados en estas sesiones, en estas semanas. Estamos aprendiendo y recibiendo la verdad en fe de que a nuestro Padre le interesa que vivamos lo que Jesús vive con la iglesia en nuestras relaciones. Y esto es importantísimo porque todo lo que hemos hablado en las semanas anteriores nos ha traído a entender que se trata de amar. ¿Sí? Cuando en Efesios 5 el Espíritu Santo nos declara que amemos como Cristo ama a la iglesia. Y hemos estado entendiendo cómo es que Cristo ama a la iglesia. Y si quisiéramos resumirlo a una definición, podríamos decir que Cristo ama a la iglesia siendo amor en todo para con ella. Pero ese amor no termina nada más en el hecho de que Él sea amor, sino en que Él busca que la iglesia se vuelva amor. Por eso el versículo dice, a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Entonces, vemos que Jesús hace una inversión. La inversión de sí mismo no solamente fue en la cruz para pagar el pecado, sino que está haciendo una inversión total con el fin de poder presentarse a sí mismo lo que Él anhela. Y aquí es donde cada uno de nosotros podemos ahora entendernos en nuestra relación con Jesús. Porque si bien esto se enfoca a la relación con nuestras esposas, tenemos que entender que así lo está viviendo Jesús. Entonces, es muy importante que consideremos la conducta de Jesús y el producto de esa conducta para con nosotros. Pues empecemos viendo la conducta de Jesús. Y lo hemos hecho un poquito anteriormente, pero en 1 Corintios 13 se nos habla de lo que el amor es, y en este caso de lo que Jesús es. Yo quiero invitarte a que lo veas y que lo analicemos desde esta perspectiva en la que vemos a Jesús comportándose contigo, conmigo,
precisamente en esta definición. Y entonces la primera definición es el amor, y vamos a poner allí Jesús es sufrido. ¿Cuánto te ha sufrido Jesús? Pues la primera parte de ese sufrimiento es la cruz, ¿no? Donde por el fin de poder redimirte, poder redimirme, Él da su vida en rescate por la nuestra. Pero en todo esto, Él continúa haciendo exactamente lo mismo que hizo al ir a la cruz, en estar dedicado a ti en todas las cosas, en estar presente y particularmente en estarlo cuando nosotros estamos al revés, ¿no? Bienvenido, Samuel. Entonces estamos en 1 Corintios 13. Estamos viendo cómo Jesús es con nosotros. Y estamos viendo paso a paso su conducta. Y Jesús es sufrido. ¿Puedes asentir que así lo ha sido contigo? Yo lo sé, definitivamente conmigo, ¿no? Luego es benigno, o sea, busca hacerte el bien, busca tu bien. Y creo que es al 100% eso. Jesús no tiene envidia de ti. Y eso está más que demostrado, ¿no? Demostrado en que teniéndolo todo, Él se da a sí mismo para que tú puedas ser coheredero juntamente con Él. No se envanece. Perdón, un comentario aquí en esto de no tiene envidia. Yo reflexionaba mucho sobre el hecho de que él nos quiere compartir a su papá, ¿no? Y nos quiere compartir su propia vida, ¿no? Dios nos engendra en él, ¿no? Entonces él se está dando a nosotros, no solamente se dio en la cruz, sino que se está dando continuamente a nosotros todo el tiempo, ¿no? Para que nos podamos vivir en él y con él, ¿no? Entonces, tan no tiene envidia que hace eso, ¿no? Totalmente. A mí me impresiona mucho. Totalmente. Y esto entonces se traslada o se manifiesta en que Jesús no solo vive dándose, sino que vive buscando que tú tengas lo que Él es, que tú seas lo que Él es. O sea, no solamente es no tengo envidia porque yo tengo más que tú y cómo te voy a tener envidia. Sí. Sino que es la ausencia o sea, lo opuesto de envidia que es, pues, darte. Sí. ¿Te das cuenta? Es activo, es un darse, porque es lo opuesto a envidia, que es quitar, ¿verdad? Es desear que no tengas. Entonces, sí, además como que en la definición de envidia que nos diste en el retiro de me da coraje que tú tengas eso y yo no. Él ni siquiera siente coraje porque no se irrita, ¿no? O sea, se van eslabonando todas estas características que nos relata 1 Corintios 13, se van retroalimentando una a otra, ¿no? exactamente. Perdón la intervención. No, con todo gusto, Marco, y todos, para eso estos son esos tiempos. Así que conforme lo deseen hacer, háganlo con libertad.
Entonces sigue, no es jactancioso. Imagínate eso de Jesús, o sea, ¿cuándo te ha presumido algo? Sí, y otra vez tenemos que entender que en Él no está el serlo. No, no es que Él se abstenga de serlo, es que Él no lo puede ser. Luego no se envanece. La diferencia entre ser jactancioso es que eso es presumirle a alguien y envanecerse es el acto de uh, creerse algo que no es. O presumir, ¿no? Eso es ser jactancioso. Pero envanecerse es estar vacío, pero ser hipócrita y pasarse por algo que no es. No hacen nada indebido. Vamos a pararnos aquí un momentito porque esta es una grandota, yo creo. Para no hacer nada indebido, nunca tienes que conocer perfectamente a las demás personas. Y tienes que negarte a ti mismo las cosas que son correctas para ti, pero que pueden causarle tropiezo a los demás. Sí, o sea, no hacer nada indebido no se trata nada más de lo que haces para contigo mismo, sino es cómo te relacionas. Todo esto que el amor es en relación a. Y estamos viéndonos como la iglesia, ¿de acuerdo? En esta relación con Jesús. No busca lo suyo. ¿Cómo consideras esto? Si no hay egoísmo, en lo absoluto no hay nunca un motivo egoísta en Jesús. No se irrita. Otra vez, en la relación contigo y conmigo, nunca hay frustración, nunca hay cansancio, nunca, nunca se irrita. Ante cualquier provocación. Y luego la que sigue, es tremenda también, es no guarda rencor. Pues el rencor se guarda cuando alguien te hace algo, ¿no? Que no debería haberte hecho. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto le hemos hecho a Jesús que es ofensivo, que es irrespetuoso, etcétera? Y lo puedes ver en la relación con Pedro, ¿no? Pedro le niega, le reniega y le que reniega. Y cuando Jesús trata con él, no hay absolutamente nada de rencor en sus palabras para con él. Entonces, en nuestra relación con él, tú y yo jamás vamos a encontrar a un Jesús rencoroso porque le hemos fallado, porque por ninguna razón. Eso no existe en su corazón. Cris, Adelante. yo estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Ok.
Y me gusta porque dice, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, ¿no? Y eso es a veces lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Nos sentimos culpables bueno, no sentimos culpables, yo creo que el enemigo pone un sentimiento de culpa en nosotros, ¿no? Y se la pasa recordándonos, mira, hiciste esto y por eso eres pecador, y por eso no puedes tener comunión con tu padre, y por eso no puedes hacer esto, y por eso es que te está yendo así, ¿no? Cuando aquí es claro, ¿no? Que el amor de Dios pues, no te reprocha, no es ese cuchillito de palo que nosotros a veces creemos que, ay, pues es que porque hice esto, pues es mi culpa y la tengo que cargar, ¿no? O es mi aguijón y tengo que sufrir con él, ¿no? Así Entonces es. aquí esto me llamó mucha atención en esta traducción de la Biblia, dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Entonces, bueno, nada más lo quería comentar. Bien poderoso eso, ¿no? Entenderlo, porque por un lado nos va a dar esa libertad para acercarnos al trono de la gracia con toda confianza. Y por el otro lado nos invita a recibir esta naturaleza divina con la que podemos vivir lo mismo en nuestras relaciones con los demás. Sí, lo cual es el cometido o el propósito de salvarnos, de adoptarnos y de transformarnos, es que podamos ser amor siendo uno con Dios, participando de su naturaleza. Entonces esto es maravilloso realmente, ver a Jesús portándose así y todos, yo creo que sin excepción lo hemos comprobado, ¿no? Una y otra vez en nuestras vidas. ¿Qué sigue? Dice, no se goza de la injusticia. En el ser humano hay una capacidad de disfrutar cuando a otros les va mal. Y en Jesús no la hay. Tan es así que vino a hacernos justicia, porque todos habíamos nacido del linaje de Adán, estando sujetos a la esclavitud, al pecado y a la corrupción, al diablo, al temor a la muerte, etc. Y entonces, en esa esclavitud, nadie puede zafarse por sí mismo de esa naturaleza perversa con la que heredamos desde Adán a través de nuestros padres. Entonces Jesús no se goza de la injusticia y ¿qué hace? Da su vida para hacernos justicia. ¿Te das cuenta? Para que Él llevara la condenación, fuera hecho maldición por nosotros, de forma que podamos ser sacados de esa esclavitud y ser traídos a ser justos y a ser justificados por su sangre. Entonces puedes ver, en todas estas cosas puedes ver que no es toda esta conducta no es una conducta pasiva, que nada más no se mete contigo y ya, ¿no? Sino es una conducta activa, proactiva, que no se detiene con decir, pues no te tengo envidia porque tú estás reamolado y yo estoy bien. Sino es una conducta que dice, no, quiero que tengas lo que yo tengo. No se goza de la injusticia, entonces hace algo al respecto. Y por eso en Primera de Juan capítulo 3 dice que nosotros conocemos el amor
cuando hacemos lo mismo que Jesús hizo. Dice, Él dio su vida por nosotros y así también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y no está hablando de ir a una cruz, sino de no vivir para no vivir egoístamente, sino vivir para que los demás tengan lo que tú estás recibiendo. Que es el hecho de ser hechos fuentes. Entonces, se goza de la verdad. Ahí está la acción del gozo ahora. No es una persona sin gozo, pero su gozo está en la verdad. Luego todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Otra vez, si ustedes quieren, podemos ir uno por uno y analizarlo más profundamente, pero me gusta el conjunto de estas cosas porque lo define como todo, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Respecto a qué? Respecto a ti, respecto a mí. ¿Qué espera? Que seamos hechos idénticos a Él. Y luego, el amor nunca deja de ser, ni por un instante puede dejar de ser lo que Él es. Él es amor y eso es lo que vive. Ahora, fíjense, esto que estamos viendo en Jesús y que es innegable, que Él es estas cosas, que Él vive estas cosas, las vive constantemente contigo y conmigo. Ahora vamos a vernos siendo eso mismo. ¿Sí? Y vamos a empezar permitiendo que se corrija en nosotros el problema de incredulidad. ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando hablamos de cómo Jesús es y quién Él es, le vamos conociendo y pues caemos en cuenta de que en efecto esto describe a Jesús, por ejemplo, y que lo estamos comprobando en nuestra propia relación con Él, nuestra relación personal con Él, que Él en efecto vive estas cosas con nosotros. Pero el ver a Jesús debe ser para traernos a fe. La revelación de quién y cómo es Jesús no es para que le idolatremos. ¿Cómo se idolatra a Jesús? Pues si nos quedamos nada más reconociendo que Él es esas cosas, pero el poder ver eso nos aleja más de Él, nos hace vernos más corruptos, más opuestos a lo que Él es. Entonces, estamos en incredulidad. Porque fe le toma la palabra a Dios y declara que Él es poderoso para cumplir esa palabra en tu vida. Entonces, si tú ves a Jesús siendo sufrido, benigno, carente completamente de envidia, de jactancia, de vanidad, que Él no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Fe te lleva a decir, gracias, gracias Padre, porque esta es la promesa que me has hecho. Y te creo capaz y poderoso
para hacerme idéntico a Jesús. Aquí vamos a trabajar esta tarde. Bienvenido, Ramón. Estamos en 1 Corintios 13. Vamos a trabajar en venir a fe. Sí, porque cuando el Espíritu Santo dice, ama como Cristo ama, cuando Jesús te dice lo mismo en Juan, el Evangelio según San Juan, cuando dice, este es el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les amo a ustedes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que esa palabra está comprometiéndose a hacerlo realidad en tu vida. Y se vuelve entonces el compromiso de Dios capacitarte, transformarte, limpiarte para que tú puedas vivir lo mismo que Jesús es. Entonces, de parte de Dios está dado el compromiso y la provisión para que puedas ser amor. Ahora, ¿qué viene de la parte mía y tuya? Pues viene el recibir esa palabra, porque cuando escucho a Dios y le creo, recibo su palabra, entonces en esa palabra viene la fe divina, que me capacita para creerle y que me va a permitir entonces ver realizada esa palabra en mí. Nada más piensa en el día de hoy. ¿Cuánto se te ha ofrecido esto que Jesús es en tu conducta con los demás? Se te ha ofrecido el ser sufrido, el ser benigno, etcétera. O sea, el ser amor. La única manera en que vamos a venir a vivirlo es si lo recibes de tal manera que entiendes que este compromiso divino no te toca a ti ver cómo le haces para que se cumpla y cómo le haces para alcanzar vivir esto, sino nos toca a cada uno el recibirlo y luego el aprender a permitir que Dios lo cumpla en tu vida. Y en ese sencillo hacer está el cumplimiento, la realización del propósito de Dios. Lo hermoso de esto es que no tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que permitirlo nada más. Entonces, vamos a asegurar que todos estamos juntos en esto. Estamos hablando de que se nos ha dado el privilegio de ser como Jesús es en nuestra relación con nuestra esposa y con todos los demás. Porque Dios lo ha hablado. Ama como Cristo ama. ¿Sí? Entonces, hemos ido a 1 Corintios 13 para ver cómo ama a Cristo. Y en este hacer hemos
constatado que Jesús precisamente se comporta como 1 Corintios 13 lo especifica en su relación con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sigue? Fe. Sigue fe porque fe se ocupa de conectarme a la promesa de Dios. Entonces, decía resumiendo que se trata de fe y que la fe divina es la única manera en que tú y yo vamos a aprender a permitirle a Dios hacer realidad en nuestras vidas lo que Él ha hablado. Y esta es la parte donde nos toca a nosotros invertirnos en aprender a vivir lo que Dios habla. Si nada de esto es posible en la capacidad humana, absolutamente nada. Entonces, la única manera en que tú vas a poder vivir el ser amor, el amar como Jesús ama, es si le tomas la palabra a Dios, si le recibes su palabra y dices, Padre, yo estoy completamente de acuerdo en vivir esto que dices aquí, en amar como Cristo ama. Ahora te toca a ti, papá, hacerlo realidad en mi vida. Ese es el inicio. Porque si antes de, o sea, si por ejemplo tú ves esta descripción del amor y la conectamos al mandamiento, ama como Cristo ama, y de inmediato empieza a poner, híjole, eso está difícil. No, yo sí hago cosas indebidas y sí tengo egoísmo y sí me irrito y todavía guardo rencor y no, yo no aguanto todo, ni lo creo todo, ni lo espero, ni lo soporto todo. Entonces, ¿qué estás declarando? Pues te declaras en incredulidad a la capacidad de Dios para cumplir su palabra en tu vida. ¿Te das cuenta? Y eso anula entonces que esa palabra se cumpla en tu diario vivir. Pero si escuchas al Espíritu Santo hablarte esta palabra, la recibes en fe y descansas la responsabilidad de cumplirla en Dios. Eso es fe. Entonces, una vez que has aprendido a hacer eso, ahora viene el permitir el cumplimiento de esa promesa en tu vida. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues en el momento en que se necesita tener la capacidad de ser sufrido, de ser benigno, de no tener envidia, de no jactarse, de no envanecerse. O sea, en el momento en que en el diario vivir se ofrece el que estas características de lo que el amor es se manifiesten, permitirlo quiere decir no echarle ganas, no esforzarte por hacerlo. Permitirlo quiere decir dar gracias en ese momento. Si tú estás en tu relación diaria y empiezas a irritarte, ¿por qué te irritas? Pues te irritas porque vas solo, porque no estás permitiendo que amor
esté operando en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, para cuando dejas que la irritación se te suba y entonces te pones a decir, Dios mío, ayúdame para que yo no diga lo incorrecto, pero ya estás irritado, por ejemplo, pues ya no estás viviendo amor, porque la persona con la que estás platicando o tratando, por supuesto que ya sabe que estás irritado, ¿o no? No necesitas decir una palabra para que se te vea y proyectes la irritación, la impaciencia, etc. Entonces, por eso es que aprender a permitirlo es vivir dando gracias. Vas a hablar con alguien, en particular con tu esposa en este caso, de acuerdo a la escritura que estamos viendo, o a tu prometida, o a la persona con la que Dios te tiene tratando para casarte en el caso de los solteros, o cualquier persona, porque no se limita a eso. Y antes de empezar cualquier conversación, si recibes esta palabra, sabes que toda interacción con otras personas es con el propósito de que tú ames como Cristo ama. Esa es la única razón de tener relaciones con otras personas. Ya no se trata de qué me puede dar esa persona a mí. ¿Qué necesito yo de esta persona? Sino se trata de poder vivir lo que Cristo es. ¿Cómo te cambia la vida eso? ¿Eh? ¿Cuántas veces te ha reclamado Jesús sus derechos sobre tu vida? ¿Alguna vez? ¿Por qué no lo hace? Porque así no se logra nada. Así se logran pleitos, fricciones. Se provocan reacciones opuestas en las demás personas. ¿Qué hace Jesús? Te ama. Dentro de esta conducta que está especificada en 1 Corintios 13. Entonces, repito, fe es verte siendo como Jesús es porque Dios lo ha prometido. Es aceptarte siéndolo ya, no pensando, ojalá algún día lo logre, sino dando gracias porque Él es poderoso para cumplir esa palabra en tu vida ahora. Y la acción de fe, Iván, tú orabas hace rato que no solamente oigamos, sino que podamos vivir estas cosas, ¿verdad? Entonces la acción de fe ocurre cuando permaneces en esa palabra y permites que Dios la haga realidad en tu vida. Y si en el momento en que empiezas a platicar con alguien o te surge la memoria de alguien o tratas con alguien en actividades o en lo que sea y te vuelves a ver como eras y ves a esa persona en la memoria humana que tienes de ella, ya no puede operar fe, porque no hemos permanecido en la promesa de Dios. Permanecer en la promesa de Dios es verte siendo amor.
Y entonces, en cada interacción que te es permitida con alguien, decir, Padre, gracias porque me vas a permitir vivir, amar como Cristo ama. Y quedarte allí y permitir que Él lo cumpla. Entonces es muy diferente cuando empiezas así y aunque la persona haga cosas que sean irritables, porque eso es donde se pone a prueba la verdad de todo esto, ¿no? La persona hace o dice cosas que son irritables, pero tú no te irritas, etcétera, etcétera. Y puedes ver a esa persona creyendo que Dios es poderoso para transformarle, esperando con gozo que Dios cumpla su promesa de salvarle, etcétera. ¿Sí? Y entonces la relación se vuelve una relación como la que Jesús tiene contigo. Y ese es el punto esta noche, es darnos tiempo para conocer a Jesús en su relación con cada uno de nosotros. Si no continuar sencillamente, Él está haciendo todo esto, pero yo ni cuenta me doy. No, tomar tiempo para conocerle viviendo amor contigo, pero hacerlo en fe, sabiendo que lo que Él es, así lo eres tú en fe, porque Dios es poderoso para transformarte. Y entonces, en fe permaneces en esa promesa para vivirla cotidiana y constantemente. Ya no te das permiso a ti mismo de ser diferente a Jesús. Sino que insistes en que Dios cumpla en ti lo que ha hablado. Y que de tu corazón salga lo mismo que sale del corazón de Jesús. Que de tu boca salga lo mismo que sale de la boca de Jesús. Que de tu actitud se proyecte el amor que Dios es. Y sabes que eso te va a meter en un proceso transformador asombroso, profundo, constante. Pero lo hermoso de eso es que conforme empieces a vivir el ser amor, vas a ver lo que ocurre en la vida de las demás personas. Porque así como tú y yo estamos respondiendo al amor que Jesús es, conforme le conocemos, así también los demás van a responder al amor divino que sale de tu corazón, que se expresa en tus acciones. ¿Qué pensamos de esto? Vamos a comentarlo. ¿Quién quiere iniciar? A mí me parece fantástico todo, todo esto que nos describes y me parece más maravilloso el hecho de poder estarlo viviendo. Sé que apenas voy empezando,
sé que es un inicio lo que estoy viviendo, pero el saber que ya lo estoy viviendo es maravilloso, ¿no? Este, sobre todo después de venir de donde vengo, ¿no? De venir de la amargura, del odio, del rencor, que no era evidente a mis ojos, ¿no? Que estaba, digamos, por decirlo así, en el subconsciente, ¿no? Pero que era evidente para los demás. Como tú dices, eso no se puede ocultar, ¿no? O sea, lo que cada persona trae es imposible de ocultarlo, ¿no? Nuestro cuerpo refleja lo que hay en nosotros, ¿no? Y, y lo refleja desde eh, gestos, actitudes, etcétera, pero también en las enfermedades, ¿no? Se van manifestando en nuestro cuerpo, ¿no? Con ese tipo de estados que se prolongan durante décadas, ¿no? En nuestras vidas, el cuerpo también va sintiendo las debilidades de todo eso, ¿no? Y entonces a mí me da mucha esperanza, viendo mi cuerpo bastante deteriorado, y entendiendo de dónde viene lo que estoy viviendo, me da mucha esperanza y confianza el constatar que Ava está eh, trabajando en mí, que está limpiando, que está, ahora sí que planchando el vestido de novia, ¿no? Para desarrugarlo, y eso me hace muy feliz, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere comentar? Ezequiel, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ahora ya le cerraste al micrófono, creo, porque no te estamos escuchando. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Ok, les decía que de un tiempo no muy corto me he dado cuenta realmente pues no sé si es la palabra correcta, la responsabilidad que uno toma, en lo que cabe, de decir, me pongo de acuerdo con Dios en querer ser su hijo. Y realmente es un parteaguas ahí porque me he dado cuenta que debido a eso, en ponerme de acuerdo, entré en un negocio con él, por decirlo así, en el que él me va mostrando que no cabe nada humano en ese negocio y lo va revelando para que se lo entreguemos. Entonces mi comentario va en el sentido de que la fe definitivamente no se puede aplicar cuando tengo una pizquita de humano en cualquier situación, en cualquier sentido. Precisamente de lo que estamos hablando hoy y enfocado a la pareja, a la esposa, pues si entro en cualquier momento en un segundo como humano, pues ya se rompió todo. Y pese a que pudiésemos, como dices hace rato, espantarnos o ver lo imposible, como dice Marco, pues yo también me gozo, porque sé que todas las responsabilidades del papá, y me gusta estar invertido en este negocio con él, y descanso en que él es el encargado de que ese negocio sea exitoso.
Pero nada más quería resaltar eso, ¿no? De que no puede haber fe si hay una pizca, un gramo, un centímetro de humanidad en cualquier situación. Gracias, Ezequiel. Bueno, ese es mi comentario. En efecto, fe permite que Dios haga y nos saca de estar tratando nosotros de lograr. Pero esto que hemos hablado hoy de entender que el inicio de la fe está en creer a Dios capaz de que lo que te muestra que Jesús es, Él es poderoso para hacerlo realidad en tu vida. Y entonces eso te lleva a verte siendo como Jesús es. ¿Te das cuenta? No a verte diferente a Jesús. Eso es incredulidad. Fe es, gracias Padre porque me has llamado a ser igual a Jesús. Y si Jesús es así, aquí estoy para que lo hagas realidad en mí. Y luego la acción de fe es ya no darme permiso de actuar diferente a Jesús, sino permanecer en esa palabra y vivirlo, porque va a suceder. O sea, hoy mismo y a cada instante, si estoy en fe, entonces Dios es poderoso para cumplir esa palabra en mi vida ahorita, ante cualquier circunstancia. Y como Ezequiel dice y Marco testifica, no cabe nada humano aquí y es responsabilidad de nuestro Padre cumplir, pero la mía y la tuya es la de recibir la palabra, verme como Jesús es, en fe, sabiendo que Él es responsable de cumplirla en mí, y luego no salirme de esa promesa ante las situaciones, sino permanecer en ella para que se cumpla en mi vida, ¿no? ¿Quién más quiere comentar? Yo quisiera compartir con los demás algo que Dios me mostró muy padre el día de hoy. Tuve la oportunidad de platicar con Cristóbal temprano y cuando le marqué la primera vez por teléfono no me contestó, no sé, estaba ocupado seguramente. Y después él me llamó como a los 10 minutos de que le marqué y me preguntó que cómo estaba. Entonces le dije que estaba meditando en su ministerio, ¿no? Que me asombraba el hecho de que cómo era posible que él estuviera siempre accesible a la gente que le llamaba, ¿no? Y con una muy buena actitud, ¿no? Que yo cuando la gente me accesaba, yo me veía irritado, me veía impaciente, con molestia, y entonces él me dijo algo que se me hace muy interesante para compartirlo. Él me dijo, si tú estás viendo a las personas como personas que tienen una necesidad y que acuden a ti para suplirla, pues sí te pasa eso, ¿no? Pero si ves a cada persona como algo que
que tu papá está trayendo a tu vida para transformarte, si ves a cada persona como el regalo, no dijo él esa palabra, yo se lo estoy poniendo, pero así lo interpreté, el regalo que tu papá te está dando a través de esa persona, entonces cambia el enfoque, ¿no? Y entonces eso te permite renunciar a tu propia agenda para vivir la agenda de Dios. Entonces, se me hace algo como muy importante para quedármelo sin compartirlo, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Sí, de lo que hablábamos es que nuestro Padre está en lo dicho, ¿no? Él está en lo pactado. Y por eso dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Pues, ¿por qué? Porque Abba está en su compromiso contigo y conmigo. Cumplir su palabra, cumplir su palabra, cumplir su promesa en nuestra vida. Entonces, en ese cumplir, no hay una situación, no hay una conversación, no hay un evento en la que Abba no esté presente para cumplir su promesa. Y su promesa es hacerte amor, hacerte como Jesús es, hacerte como Él es. Dios es amor y es hacerte amor. Y lo que yo le comentaba a Marco es sencillamente estoy aprendiendo que todo lo que Dios trae a mi vida, no importa qué sea, se trata de cumplir eso en mi vida. Entonces deja de ser un asunto de carga o de distracción o de nada de eso, sino se trata de esto es para que yo sea hecho como Jesús es. Y eso cambia completamente la manera en que ves a las personas. Y obviamente si vives eso, pues los demás van a ser bendecidos porque vas a permitirle a Dios hablarles, amarlos, etc. Pero en el proceso tú estás recibiendo y permitiendo el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Pues quisiera invitarlos a comentar sobre cómo se ven en esto que estamos hablando, viendo a Jesús, cómo Él es con nosotros. ¿Qué estás viendo esta noche? ¿Cómo recibes esto para hacerlo con tu esposa, a los casados? A mí me parece padrísimo esto, porque, bueno, ya les he comentado lo que vivo en mi casa, ¿no? Realmente mi esposa tiene una guerra a muerte contra mi antigua naturaleza y Abba me ha dado la visión de verla como una aliada, ¿no? O sea, finalmente lo que ella quiere, yo también lo quiero, ¿no? Ella cree que está enojada contra mí, que la guerra a muerte es contra mí, pero realmente ella está enojada contra mi viejo hombre, ¿no? Y contra mi antigua naturaleza. Entonces, para mí es fabuloso lo que estoy viviendo, porque ella realmente está siendo mi ayuda idónea, ¿no? Yo le comentaba a Cristóbal hoy en la mañana también que me parece muy irónico de papá, bueno, con un humor muy fino que, como en algún momento mi esposa, me dijo recientemente, bueno, les he comentado que ando enfermo, casi no veo, pues, cometo muchos errores, tiro cosas a la hora de comer, a la hora de servirme, entonces,
mi esposa me dijo muy molesta, ni creas que me voy a convertir en tu enfermera ni en tu secretaria. Y entonces la ironía la veo en el hecho de que ella está haciendo eso, realmente está siendo mi enfermera y mi secretaria, ¿no? O sea, para hablarle a alguien por teléfono tengo que acudir a ella y decirle, oye, léeme este teléfono en este directorio que tengo de letras grandototas, porque ya no lo alcanzo a ver, ¿no? O ayúdame a hacer esto. Y entonces es maravilloso y cómo veo en ella, a pesar de sus manifestaciones verbales de enojo y de molestia, veo en ella el amor de mi padre hacia mi vida y hacia la de ella también. Gracias. Ramón, tú que estás casado, y quiero los casados. Ya ves lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que él sugiere mejor que te quedes así. Si te casas no pecas, dice, pero ambos tendrán aflicción. Es No supo de lo maravilloso que se esto. perdió Pablo. Es En lugar maravilloso. de 20 años, de tardarse 20 años en permitir que Dios lo, lo bendijera tanto, podía haber tardado la mitad. Sí, pues es maravilloso, ¿no? Como bien comentaba Ezequiel, de que no podemos vivirlo humanamente. Es imposible, es algo que no se puede llevar humanamente. Precisamente platicaba con mi esposa eso hace unos días, ¿no? Que te casas con una persona que en una gran mayoría pues tiene algunas costumbres distintas a las tuyas. Y el empezar a convivir el día a día, pues sí salen las chispas, ¿verdad? Y hace algún tiempo mi esposa y yo lo vivíamos constantemente, hasta que le hemos estado permitiendo a Dios obrar y transformarnos. Es el único que lo puede hacer. Humanamente ya no intentamos. Yo decía, bueno, cuando yo te dé tal cosa ya vas a ser feliz, ¿no? Cuando yo ponga tal cosa y ponía yo tal cosa, o Dios proveía tal cosa, y no, seguíamos igualitos, ¿no? Y precisamente ayer, leyendo un salmo, el Salmo 32, en los dos primeros versículos, cómo Dios habla para un presente eterno. Cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y sigue hablando, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Habla de una condición presente. No dice vas a ser feliz y una gran parte de mi vida como creyente o como cristiano era como una esperanza futurista, ¿no? Como algo que bueno, algún día vas a ser bienaventurado, algún día vas a llegar al cielo, algún día vas a ser feliz. Y leyendo este salmo anoche, estos dos versículos, dice bienaventurado, o sea, dice, hoy eres más que feliz. Y me recordaba el Espíritu Santo que Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. O sea, Él ya ve a Jesús en mí.
Él es fe, Él tiene toda la fe que sea necesaria para verme igualito a Jesús. Y en muchas ocasiones cuando veo que hay cosas que no son igualitas a Jesús, me traía frustración. Y ahorita en mi relación con mi esposa, cuando vemos que hay algo que no es igual a Jesús, pues decimos: papá, tú prometiste que esto lo ibas a arrancar, lo ibas a destruir y que tú me ibas a hacer igual a Jesús. Y en eso estamos mi esposa y yo en ese creerle a Dios, en ese creerle las promesas que él hizo, en conocerlas principalmente, porque hay algo que me llama la atención de que por desconocer las promesas que papá nos hace, el pueblo se pierde. Sí, entonces estamos en eso, mi esposa y yo, dejándonos guiar por papá, que nos lleva a sus promesas, y cada promesa es un regalo, como esto de la bienaventuranza, ¿no? Es una condición de que ya por ese hecho, que no es un simple hecho, por ese hecho de que papá ya no me está, que ya ha borrado mis transgresiones, que he sido perdonado, de que mis pecados han sido quitados y de que él no me culpa de iniquidad, por ese hecho ya es para estar feliz, más que feliz, y no apagarnos, ¿no? Y traigo este comentario a colación porque pues eso es lo que estamos viviendo mi esposa y yo, y de veras dejando que el Padre siga transformándonos. Gracias, Ramón. ¿Se dan cuenta que lo que está dispuesto de parte de Dios para que lo vivamos queda comprometido en su palabra? Y aprender a recibir esa palabra como promesa, en lugar de oírla con oídos humanos, con oídos de esclavo, porque el oído de esclavo escucha una orden y una demanda, ¿no? Que tú tienes que amar como Cristo ama o vas a ver las consecuencias. Y por supuesto que en ese contexto y abordándolo de esa manera, pues nadie va a poder. Pero cuando lo oyes con oídos de hijo, que la palabra te es dada para que el dador de esa palabra la cumpla en tu vida, entonces te gozas en la palabra, porque esa palabra es el compromiso de Dios contigo. Y te das cuenta del privilegio que tienes como varón de ser quien provoca el amor en el hogar, el amor en el matrimonio. Y quiero que de veras prestes atención aquí. Sí. Porque, mira, Jesús viene a un mundo donde no hay amor. Está en tinieblas. Hay maldad, hay todas estas cosas opuestas a lo que Él es. Y por el gozo puesto delante de Él, sufre la cruz, soporta el oprobio. Y en Efesios 5 se nos dice cuál es su visión. Se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga,
ni cosa semejante. Entonces, cuando Jesús vino, Él no dijo, híjole, esto está terrible, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? Sino que Él vino a decir, yo vengo a cambiar esto. Yo soy la razón por la que tú vas a ser glorificado. Y voy a vivir para que seas glorificado. Lo puedes ver en todas sus acciones, lo puedes ver clarísimo en Juan capítulo 17, en donde Él está hablando con el Padre y dice, Padre, la gloria que me has dado, que me diste a mí desde el principio, yo se las he dado a ellos. Para que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí. Entonces, ahora a ti y a mí nos toca vivir lo mismo en nuestros hogares. ¿Te das cuenta? Nos toca permitir que el amor que Dios es en nosotros se manifieste. Y por eso cada palabra, cada actitud, cada acción es importantísima. Porque, como dice Ramón, como todos ustedes están diciendo, es imposible hacerlo humanamente. Qué bueno, porque eso nos lleva a la única persona con quien es posible. ¿Sí? Que es donde debemos de aprender a permanecer. Jesús dice, si permaneces en mí, llevas mucho fruto, pero separado de mí, nada puedes hacer. Bueno, ¿qué tal si subrayas eso en tu corazón, en tu relación familiar, en tu relación matrimonial? Para ya no hablar con tu esposa, ya no tratar con tu familia fuera de Cristo. ¿Te das cuenta? Porque se trata de que sean amados, de que sean amados como Cristo ama a la iglesia. Y entonces ese es tu privilegio. El que tu familia disfrute el amor que Cristo es, porque ese amor está saliendo de ti. Solo para clarificar lo que según yo estoy entendiendo, ¿no? Cuando una persona no tiene amor, no es amor, pues tiende a maltratar a los demás, ¿no? Entonces, estamos, los que estamos aquí, siendo traídos a esta verdad de Dios, ¿no? Que si lo oigo con oídos humanos es, ok, yo soy amor aunque la otra persona no lo sea. Y pues eso pues se complica, ¿no? Porque pues es así como que, pues yo me tengo que estar aguantando el maltrato de la otra persona, ¿no? Y pues yo creo que pues a nadie le gusta ser maltratado, por mucho que ames a la persona o la quieras o te caiga bien o incluso te guste, ¿no? En el caso de las mujeres, pues llega un momento en que pues ya, ya, o sea, yo he dicho vulgarmente, ¿no? Ya le faltaron 2 cromosomas para ser hombre, mano, porque ya se le perdió el encanto, ¿no? Y pues es que lo que estoy más o menos entendiendo ahorita es que en realidad esto que estamos recibiendo es la puerta de salida a esa manera de existir, ¿no? Porque es la única manera de no vivir ese tipo de situaciones en maltrato o en rechazo, ¿no? Porque
si yo estoy fuera de la identidad de Jesús, que es lo que decía Ezequiel hace rato, pues obviamente que lo voy a procesar, ¿no? Como, pues me están maltratando, ya me están agrediendo, ¿no? O me están rechazando, o sea, y pues si lo proceso así, pues eso, como dices tú, Chris, ¿no? Pues produce una guerra. Pero entonces, lo que estoy entendiendo ahorita es que no se trata de eso, se trata de que al momento de yo vivir mi vida personal en comunión con Dios, siendo uno con Dios, bajo la identidad de Cristo, lejos de vivir el proceso de la otra persona, porque al final de cuentas se está viviendo un proceso, ¿no? O sea, la neta, Marco, así te lo voy a decir, o sea, si a mí me dijeran eso que te dijeron, o sea, yo sí me pongo verde, ¿no? O sea, ¿cómo? Si te casaste conmigo, pues para ayudarnos, ¿no? Y ahora me dices que no me vas a ayudar, no, pues sácate a volar, ¿no? O sea, yo sí, o sea, en el proceso que estoy, ¿no? Vamos, lo estás contando y debo de confesar que sale esa cosa, ¿no? Pero pues ahorita estaba buscando escuchar a Dios y me parece, y lo estoy viendo en este momento teóricamente, o como la fruta arriba de la mesa, ¿no? Pues para no vivir eso de esa forma, la opción que Dios nos está dando, la opción que Dios me está dando, pues es tomando la decisión de yo ser amor, ¿no? De yo ser amor, sencillamente. Y al yo ser amor, o sea, en comunión con Dios, en siendo uno con Dios, pues ya no voy a ver eso de una forma uh, como víctima, ¿no? Sino sencillamente voy a poder entender que pues que la persona, llámese novia, esposa, amigo, etcétera, pues está viviendo su proceso y ya, ¿no? O sea, ya no me adjudico, no sé cómo explicarlo más, pero bueno, es la manera, vivirlo divinamente es la manera de zafarse de vivirlo en ese martirio o en ese calvario, ¿no? Porque pues, o sea, de otra forma, pues sí, es un calvario, ¿no? O sea, a menos que sea vivido divinamente, que es la forma, pues, de vivirlo en amor, y entonces uno, no sé, me imagino que respeta el proceso de la otra persona, no sé qué suceda a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, es lo que estoy como viendo ahorita, ¿no? El recibir la invitación de Dios a ser amor. Me zafa de vivir esa situación en martirio, ¿no? Y ya. Era lo que quería decir y saber si sí lo estoy entendiendo bien, Chris. Y bueno, vi la mano de Panchito y desde aquí está. Es correcto. Si no elijo vivir ser amor, pues entonces no acepto ser como Jesús es, no acepto ser hecho hijo de Dios. Y no acepto que en mi hogar opere amor. Pero recibirlo cambia todo, porque y el producto de ser hecho amor es que esas situaciones van a tornarse en bendición y no podemos ser dañados por ellas, ¿no? Adelante, Panchito, y ¿Puedo luego agregar algo? Ezequiel. Perdón. Y ya luego Marco. Sí. ¿Quién es? Bueno, lo que estaba diciendo es que me inspira lo que está diciendo Iván, porque es muy cierto esto, y es muy cierto lo que dices tú, donde podemos ver marcado nuestro carácter, que todavía no ha sido transformado. No es en la calle donde podemos soportar todo, de ponerse como el hombre verde, eso lo podemos soportar en la calle, ¿no? Lo que antes no lo podíamos hacer, lo podemos hacer en cualquier lugar. Pero en casa, que esté tu mujer ahí,
donde te puede lastimar cualquier cosita, cualquier palabra, cualquier, por más delicadita que sea, te puede lastimar. Ahí es donde nos duele, ahí es donde nosotros queremos imponernos, pero también es ahí donde Dios creo que nos envía ese aguijoncito, ¿verdad? Siempre que me preguntan los varones, yo les digo que es como Pablo, ¿no? Cuando dice, duras cosas es darte contra el aguijón. Y por supuesto parece mentira, pero con la mujer es como se corrige uno, en un matrimonio, tomando en cuenta todas las instrucciones que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo me baso muy bien en un versículo bíblico, creo que en el 127, 28, 128, donde dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Yo veo ese temor, es algo como una obediencia, ¿verdad? Dice, porque comerá del fruto de sus labios y todo lo que hace le irá bien. Y dice, su mujer es una bendición, dice, en la mesa, es la que rodea la casa, y los hijos son una bendición, son como la vid en el hogar. O sea, es una condición de comunión familiar perfecta, pues, ¿no? Pero tiene que ver mucho el hombre en todo esto, ¿no? Tiene que ver mucho creerle a Dios, ahí donde tenemos que poner todo lo que Dios nos ha enseñado, soportar, y hasta los detalles más pequeños, porque eso nos puede llevar a una división con nuestro hogar, un resentimiento. Yo he conocido también que, o lo practicaba yo antes, decía, creo que he superado esto, porque he soportado a mi mujer lo que me dice, ¿no? Pero ese no es el caso, no es cierto. La cosa es en el corazón, Dios ve el corazón, y si tu corazón sigue igual, pues no va a funcionar esto. Y además es muy cierto también que las oraciones que hacemos en comunión con Dios son trastornadas, pues no pueden llegar bien limpias, ¿no? Porque tenemos esa falta, eso que no hemos remediado, esas cosas pequeñas que decíamos nosotros, que la tenemos en el corazón, ¿verdad? Pero si nos abrimos, reconocemos, ponemos delante de Dios todo aquello que por nuestra fuerza no lo podemos hacer verdaderamente, ¿no? Como decía Iván, por nuestra fuerza lo buscamos y queremos poner nuestra condición como el supermacho, ¿no? El hombre que tiene la autoridad en el hogar, ¿no? Resulta que la autoridad más grande es el amor, porque en el amor está el soportar. Lo que estás diciendo tú, que soportar, pues eso lo he llevado en práctica siempre, ¿verdad? Eso es lo que me ha hecho crecer a mí, el poder creerle a Dios y dejar que Él haga las cosas a través de mí. Lo que yo soy incapaz de, en la carne, no sirve, no se puede hacer nada. Y entonces es lo que dice Iván, que no sé cómo explicarlo, dice, pero es una condición en la cual no entro yo ahí, sino entra Dios. Y toda la vida he visto a Dios un éxito. Dios es un éxito. Cuando el hombre deja el orgullo, la soberbia, ¿cómo se llama eso? El querer ser superior o lo que sea, ¿no? Entonces en ese momento, en esa debilidad, entra el poder de Dios y Él es el que va tomando control de toda la relación con Él, ¿verdad? En la familia. Y una vez que yo llevo, en este caso estoy hablando de mi esposa, ¿no? Que es la que más me podría afectar, es la que más nos pone Dios para que nos alineemos, ¿verdad? Con Él. Siempre he caminado así, y no es fácil, al principio no es fácil, pero es un ejercicio en el cual te das cuenta del amor de Dios, que el amor de Él es el capaz de superar todo lo que nosotros no podemos hacer, y Él lo hace, y no falla. Y vemos el fruto, lo vemos después nosotros, de que verdaderamente era algo que se oponía nada más a algo como una separación de matrimonio, pero con una palabra de amor, creyéndole a Dios, perdonando, verdaderamente funciona todo. Que Dios haga esto en nosotros, en nuestro corazón, que no quede ninguna huella ahí. Él lo hace perfecto todo. Pero sí tenemos que aprender a creerle a Dios, a vivir en esa fe. Sin fe es imposible verdaderamente agradar a Dios, ¿verdad?
Así lo entiendo yo, Cristóbal. Y la mujer ha sido verdaderamente ha sido el timón, ¿verdad? No sé, como que Dios a través de ella ha impuesto lo que hemos aprendido nosotros. Cuando vienen las pruebas son ahí donde tenemos verdaderamente que soportar. ¿Sí? Eso es todo Gracias, lo que hermano. tengo que decir. Gracias. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Te das cuenta? Es negarte a todas estas otras cosas que no son Jesús, para que lo único que vivas en estas relaciones sea ser como Jesús es, que sea Jesús en ti. Creo que eso lo aclara aún más todavía, ¿no? No soy yo, es Jesús en mí amando, es Jesús en mí respondiendo, es Jesús en mí soportando, es Jesús en mí siendo amor. Y wow, eso es maravilloso porque se cumple el propósito de Dios y vas a ver el fruto de eso en tu familia. Y eso rompe un montón de engaños y de cosas de que, ¿me entiendes?, de estar perdiendo el tiempo para verte en esta posición de privilegio. No importa dónde estén las cosas o dónde hayan estado las cosas, permitirle a Dios cumplir esto en tu vida va a llevarte a ver el fruto de Dios en una familia que vive amor. Y por eso es Jesús hace la inversión, no porque la novia sea perfecta, sino para presentársela a sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces en nuestras casas es lo mismo, nos toca vivir eso. Vamos a hacer la inversión para que el fruto del amor que Dios va a fluir desde nuestras vidas resulte en una familia que vive amor. Ezequiel, ¿qué nos dices? Está cerrado tu micrófono, Ezequiel. A ver ahí. Ahí. Bueno, esto que les voy a compartir Sí. en especial con todo mi amor, se lo comparto a mi hermanito Iván para que se deje de preocupar. La sesión antepasada o la semana antepasada que tuvimos la oportunidad de estar con papá juntos, comenté en una de tantas ocasiones, o la última ocasión que cuando asistíamos aquí en San Luis a la congregación, pues fuimos a una consejería, a la última, y esto lo platico porque son 11 años de matrimonio que llevamos y han sido pues muchas cosas que a la vista humana pues ya deberíamos estar separados, ¿eh? Y estoy hablando de 11 años, no de eventos recientes. Pero bueno, esta ocasión que les comenté la semana antepasada, que fuimos a la consejería, precisamente estuvimos hablando de Efesios 5, y el pastor pues no tuvo la palabra para hacerme entender o convencerme, vaya. Y digo el pastor porque pues era él el que estaba hablando. Y yo no aceptaba y se desesperó. Por último me dijo, ¿qué es lo que quieres, Ezequiel? Y lo que yo le dije, quiero hacer eso que dice en Efesios 5. Ahí terminó la consejería y ahí terminó tal vez la relación que yo tuve ahí en esa congregación. Pero ¿por qué estoy comentando esto? Porque ya han pasado varios años de eso y ahora me doy cuenta que tal vez uno lo haga o haga algo sin tomarlo en cuenta mucho, pero nuestro papá sí lo toma en cuenta y lo cumple, porque ahora me cae el 20 que desde ese día que yo lo dije, lo pedí y lo solicité, no fue al pastor, sino fue a Dios, fue a nuestro Padre, y de ahí vienen ya otros años donde lamentablemente yo he lastimado a mi esposa,
ella me ha lastimado a mí, y a la vista de todo el mundo deberíamos estar separados. Yo no puedo hablar por ella, pero sí hablo por mí, que hasta la fecha digo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita todavía con ella? O tratando de hacer. Y precisamente es donde se cumple lo que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que papá, cuando habita en nosotros, realmente fluye él, que es su amor. Y no lo digo jactancioso porque no soy yo, ha sido papá en mí, y yo sé que en ella también, porque si no ya no estuviéramos, ahorita pues estamos separados, pero no estuviéramos intentándolo. Precisamente llegué un poco tarde porque fui a platicar con ella, y me di cuenta que empezamos a platicar y la estaba escuchando con los ojos míos, con mis oídos humanos. Pero ya cuando empecé a permitirle a papá escucharla yo con los oídos de papá, ya no acepté nada de lo que me estaba diciendo, porque estábamos poniendo en duda nuestro amor. Y cuando me di cuenta, el amor que está en duda es el amor humano, el concepto del amor humano que todos tienen y que podemos tener también nosotros. Pero también al final de la plática que tuve hace rato con mi esposa, salí gozoso en Dios, porque realmente nos amamos, pero nos amamos en Dios. Entonces, mi estimado Iván, prepárate, no te preocupes, te van a llevar cacerolas, lo único que tienes que hacer es esquivarlas y permitir a papá amarla. Gracias, Ezequiel. Marco, tú ibas a decirnos algo. A Edgar. ¿Perdón? Es que... Hola, Cris. Hola a todos. Buenas noches. Pues sí, realmente, como dice Ramón y Ezequiel y Marco, no todo es miel sobre hojuelas, pero sí, no todo es miel sobre hojuelas porque nosotros no queremos que sea miel sobre hojuelas. ¿Y por qué no queremos que sea miel sobre hojuelas? Por lo mismo que vimos en Corintios 13, ¿no? Porque no queremos ese amor, porque si nos salimos del amor de Dios, nos volvemos celosos, nos volvemos envidiosos, nos volvemos ansiosos, nos volvemos iracundos, y entonces respondemos de una forma natural, que es la que hemos visto en casa, que es la que hemos aprendido en la sociedad, que es la que nos ha enseñado el mundo, ¿no? Pero ¿qué es lo que enseña Dios? Amarnos, ¿no? Yo llevo 8 años de casados, este año cumplo 8 años, llevo más de 10 años de conocer a mi esposa, nos conocimos en el 2000, así es que se den cuentas. Si no cuento los 8 años que llevo de casados, pues la llevo conociendo casi 18 años, un poquito más. Pero hemos tenido baches económicos, baches personales, y diferentes situaciones, ¿no? Que a veces a los 3 años llegamos a empezar a separarnos, pero decidimos tomar una decisión, la decisión de amarnos con el amor de Dios. ¿Y cómo es ese amor? Como lo decía en Corintios 5, ¿no? No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, ¿no? Entonces decidimos olvidarnos de nuestros errores y enfocarnos en nuestras virtudes, que es lo que hace Dios con nosotros. A Dios no le importa si eres chiquito, bajo, pelón, calvo, rubio, moreno, negro, amarillo. No le importan tus dificultades, sino ve lo que es grandioso en ti, ¿no? Y si tú lo ves, en todos los hombres de la historia lo ha visto así Dios, desde Gedeón, David, ¿no? Por citar algunos, Pablo. Entonces, si lo que decidimos fue, ok, tus virtudes me ayudan a ser mejor a mí y mis virtudes te ayudan a ser mejor a ti. Entonces dejamos de enfocarnos en lo que, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello, es que yo hago esto y es que tú no lo haces.
y empezamos a decir, bueno, hacemos esto bien, pues vamos a echarle ganas para que sea mucho mejor. Hacemos esto mal, bueno, vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Que cierta parte así es el amor de Dios, ¿no? Dios te ve, te ama, te limpia, te sacude, y si vuelves a tropezar, te sigue amando. Entonces esa es la decisión más importante, ¿no? Seguir amando a la otra persona a pesar de sus defectos, de sus condiciones, de sus errores, y gloriarte en sus virtudes, y se convierte en que tus triunfos son sus triunfos, y los triunfos de ella son mis triunfos también, ¿no? Entonces, si no queremos que nuestro matrimonio sea miel sobre hojuelas, es porque no queremos que Dios nos acuda, nos limpie y nos enseñe cómo encaminarlo hacia ese motivo, ¿no? Es parte de responsabilidad de nosotros y es una toma de decisión que cada uno debemos de hacer, ¿no? Gracias. Gracias, Edgar. Definitivamente Dios está comprometido, ¿sí?, a realizarlo en nuestras vidas, y nos corresponde a nosotros, en esto que nos comparte Edgar, dice, no tenemos esta relación gloriosa porque no queremos vivir el amor que Dios es. Entonces, quizá nunca lo hemos comprendido así, pero hoy Dios nos lo está trayendo a la mesa y nos está enfatizando que ahí está, Él está en ti para ser amor. ¿Te das cuenta? Así que no es, híjole, algún día voy a aprender, no. Es cómo permito que sea Dios en mí el que ame. Sí, y para no confundirnos en qué cosa es amar, pues está 1 Corintios 13, para que tengamos clarísimo que no se trata de que la otra persona se porte bien, ¿te das cuenta? Sino que se trata de que tú puedas vivir lo que Dios es y eso provoque que la otra persona reciba amor, y cuando recibe amor, y eso es recibir a Dios, pueda aprender a permitir lo mismo, que sea Dios el que ame contigo. Entonces, cuando el marido y la mujer ambos están viviendo el amor que Dios es el uno para con el otro, pues olvídate, eso es una relación maravillosa. Pero lo que es clarísimo en la Escritura es que le toca al marido empezar. Sí, eso está clarísimo. Y eso es un privilegio, es algo enorme que Dios nos lo ponga tan claro en la palabra y nos haga entender, hey, si te doy el lugar de cabeza, si te doy el privilegio de ser el sacerdote en tu casa, etc., entonces entiende de qué se trata. Si te toca ser ejemplo. Y ser ejemplo es ser ejemplo ¿de qué? Pues de una persona que está permitiéndole a Dios transformarle, de una persona que está permitiéndole a Dios vivir su vida con Él, etc. Y eso es maravilloso, porque en el momento en que empieza a hacer eso, se desarman todas las otras cosas humanas. Ya no pueden operar. Y los testimonios son muchos, ¿no? De cómo tú empiezas a vivir esto y la otra persona ya no le funciona el provocar, ya no le funciona el estar antagonizando constantemente. Y poco a poco, a algunos les cuesta mucho tiempo porque hay mucho orgullo de por medio y qué sé yo, pero el amor empieza a penetrar, el amor empieza a convertir los corazones. Y eso va no solo hacia nuestras esposas, va a nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es maravilloso el venir a entender esto. Así es, a lo mejor pues no es
nada más en nuestros matrimonios, ¿no? Nosotros no estamos casados, pero Dios nos ha puesto como cabeza de nuestras familias, ¿no? Como el creyente en esa familia que no tiene a Dios en sus corazones, o a lo mejor en la relación con nuestros padres, o en la relación con nuestros hermanos, ¿no? Así fue como Dios empezó a tocar a mí mi vida, ¿no? Con la relación de mi papá, y eso hubo una transformación de 360 grados con toda mi familia, y posteriormente pues fue como una herramienta para llevarla a cabo también en el matrimonio, ¿no? Totalmente, pero es un privilegio. Entonces, para los no casados, importantísimo aprenderlo ya, ¿verdad? Porque si lo aprendes antes de casarte, no, pues llevas una enorme ventaja, un enorme beneficio a la relación del matrimonio. Y si estás casado y quieres ver a Dios glorificarse en tu hogar, pues este es el camino. Este es el camino. Así que maravilloso. En nuestro caso, nosotros teníamos el concepto, como bien lo has dicho, de demandas. Y cada vez que yo lo intentaba y que yo intentaba vivir esto, de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, lo hacía, como dices, con oídos de esclavo, como una demanda. Pero ahora que hemos estado recibiendo, la verdad, cuando recibo esta palabra que dice que el que inició en mí la buena obra la va a perfeccionar, ha traído mucho descanso en nosotros. Porque lo intentábamos y cuando veíamos que no lo lográbamos, traía una frustración enorme en nuestra persona, a punto de decir, bueno, ya, o sea, esto es una ilusión que nosotros quizás no podamos vivir, o hay personas que sí lo puedan vivir. Pero cuando venimos a recibir la verdad de que quien lo va a hacer en mí es el autor y consumador de la fe, el que pone en mí el querer como el hacer es papá, eso fue como la olla express, ¿no? La olla de presión, nada más, o sea, soltó tantísima presión que había en nosotros, al grado de que cuando vemos que hay algo que no es Cristo, en lugar de frustrarnos y de sentarnos y decir, te he fallado, ya no sirvo, esta vida no es para mí, es para Cristóbal, para no sé quién, en lugar de decir eso, vamos y decimos, papá, tú prometiste esto. Sí, tú prometiste que me cuidarías, tú prometiste que me transformarías, tú no me pusiste a Jesús como, bueno, ahí está Jesús, a ver cómo lo haces para llegar, ¿no? O sea, fue, porque sí, mi esposa y yo durante algún tiempo hacíamos acuerdos, ¿no? De que, vamos a llegar a un acuerdo de que cuando tú te enojes yo no me voy a enojar, o no voy a tocar esos puntos, o simplemente decir, mejor me quedo callado o callada, ¿no? Y mejor lo que nos molesta no los decimos. Basura, de veras. De veras, no sirvió. Cuando le creímos a papá y cuando dijimos, papá, tú lo prometiste, humanamente soy incapaz de hacerlo, pero tú lo prometiste y tú te comprometiste conmigo a hacerme como Jesús, como bien decía alguien ahorita, no es nada más con mi esposa, es probablemente con mi jefe, es probablemente con mi vecino, es probablemente con alguna persona que Dios trae para moldear a Jesús en mí, para hacerme a mí igualito a Jesús. Y solamente así, definitivamente. Es lo que prometió Dios en Joel, ¿no? Que mandaría su Espíritu Santo, lo derramaría sobre toda carne.
¿Para qué? Para transformarnos, para llevarnos a la estatura de Jesús. Maravilloso, maravilloso empezar a entenderlo, estarlo comprobando. Y hoy el reto de cada uno de nosotros no es echarle ganas, sino es venir a fe, ¿sí? Es ubicarnos en esta promesa y decir, Padre, gracias porque te has comprometido a hacer de mí una persona idéntica a Jesús. Lo recibo, quiero verlo realizado en mi vida. Y al dar gracias de esta manera, Padre, estamos diciendo que te creemos. No solamente creemos en ti, sino que te creemos fiel, poderoso, capaz para hacer realidad esto que nos hablas. Gracias porque estás convirtiendo nuestro corazón a tu verdad. Gracias porque estás convenciéndonos del llamamiento que nos has hecho y porque nos estás convenciendo con hechos. Cada vez que te damos la oportunidad, tú haces realidad la capacidad del amor en nosotros. Y podemos empezar a ver el fruto de amor, cómo se manifiesta, cómo impacta el corazón de los demás, a los casados de nuestra esposa, nuestras familias, a los no casados de las personas en nuestras familias y con los que convivimos, cuando el amor sale de adentro de nosotros y manifiesta paciencia y bondad y benignidad y el beneficio de los demás. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, sus familias, por los maravillosos planes que tienes listos para hacer realidad en sus vidas, conforme cada uno te lo permitimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, vamos a vivir esto. ¿Sí? Si tú dices, hoy me ha sido confirmado y entiendo más de lo que ya estoy viviendo, pues obviamente hay mucho más que vivir en este enfoque y en esta promesa. Y si hoy se han caído argumentos, ¿verdad?, que has tenido allí que se oponen a que Dios lo haga realidad en tu vida, pues entra a fe y empieza a dar gracias y no dejes que tu mente y tu corazón se vayan a cómo le voy a hacer. No aceptes esos pensamientos. Sencillamente da gracias, humilla tu corazón y deja que Dios lo cumpla en tu vida. Te vas a maravillar de su poder. Y cuando empieces a vivir el ser amor, ya no te va a gustar el no serlo. Sí, porque no hay comparación. No hay comparación. Pues qué bueno, mis hermanos, bendiciones. Nos vemos la próxima semana.